Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el ECUS. Vamos a comenzar. El Equus Magnus parece ser un antepasado del caballo moderno. Por sus rayas, podría ser la variante africana del Equus giganteus, que apareció en Norteamérica durante la Edad de Hielo, pero esto es pura conjetura. Su comportamiento en libertad es similar al de otros miembros salvajes del género Equus. Se alimenta del pastoreo, se mantiene a salvo de los depredadores viviendo en manadas y deja atrás a sus atacantes gracias a su velocidad y resistencia superiores. El caballo y el hombre han sido durante mucho tiempo compañeros de supervivencia, y esto sigue siendo cierto en la isla. En Equus, los supervivientes encontrarán un fiel corcel o un animal de carga que puede llevarlos rápidamente por tierra. Domar a un Equus ha demostrado ser interesante, ya que requiere acercarse con cuidado a la criatura en la naturaleza, montarla y luego tranquilizarla alimentándola con verduras. De hecho, la lealtad de los Equus ha llevado a algunos supervivientes a construirles monturas especiales. Incluso me encontré con un hombre que añadió alforjas adicionales que funcionaban como estaciones móviles de fabricación de productos químicos, alimentos y otros artículos. Algunos supervivientes emplean a Equus para pastorear y arrear a otras criaturas con un lazo especializado. A veces, esta herramienta también es eficaz para la autodefensa, ya que Equus está limitado en la batalla por sí solo, al menos en comparación con los agresivos carnívoros prehistóricos. Suscríbete para adoptar a un unicornio bebé. El Equus es un mamífero herbívoro similar en apariencia a un caballo moderno y también a las cebras salvajes. Se le puede encontrar usualmente en manada en ciertos bosques y praderas de la isla. Su temperamento es asustadizo, bastará con acercarte a él para que huya despavorido. El Equus puede tratar de defenderse con una poderosa patada que infligirá daño y torpor. Este caballo puede ser inmovilizado con boleadoras. Su cadáver proporciona cuero, carne y pelaje, mientras que su ataque puede dañar solo estructuras de paja. El unicornio es una variante extremadamente rara del Equus que puede ser encontrada en la isla. De hecho, solo existe un unicornio salvaje en todo el mapa al mismo tiempo. Además de su característico cuerno, cuenta con colores blancos y grises y será ligeramente más grande que el Equus normal. Además de la diferencia en apariencia, el unicornio tiene las mismas características de un Equus. El Equus domesticado es una de las criaturas más útiles del juego temprano y medio. Es posible cabalgarlo sin montura. Su ataque principal es capaz de recolectar bayas y paja con una eficiencia media. Este caballo es una de las criaturas terrestres más rápidas de la isla, además de contar con una buena cantidad de estamina, por lo que es útil como explorador. Posee reducción de peso del 80% para cemento y pasta de acatina, mientras que para quitina, queratina y piedra tiene una reducción del 50%. Esto lo vuelve también una buena bestia de carga. Otro de sus roles principales es como asistente de domo. Su ataque secundario inflige una cantidad de torpor similar a las flechas narcóticas de ballesta y escala con el daño cuerpo a cuerpo. Esto te será bastante útil para domesticar criaturas que soporten el daño. También es posible fabricar una montura para el Equus en la herrería, disponible desde el nivel 20.
Esta montura funcionará como un mortero portátil, por lo que podrás fabricar narcóticos y cualquier otro producto químico en donde quiera que te encuentres. Además, esta montura te permite fabricar un lazo, que es una herramienta que solamente podrás utilizar mientras montas a Lecus. El lazo permite arrastrar ciertas criaturas pequeñas y medianas, especialmente voladoras. Esto abre varias posibilidades, como arrastrar criaturas a lugares seguros, evitar que los voladores escapen y principalmente sacar del agua a criaturas inconscientes. La doma de Lecus es pasiva pero con una mecánica particular. En primer lugar, asegúrate de despejar la zona de posibles amenazas o transporta a Lecus a una zona segura con un dinosaurio volador. Posteriormente, colócate un traje de camuflaje y coloca el alimento de doma elegido en el último espacio de tu barra de inventario. Un EQ-150 requerirá 5 piezas de kibble simple o 22 zanahorias. También puedes usar otros cultivos o bayas moradas para niveles bajos. Acércate agachado por la parte trasera y aliméntalo cuando aparezca el mensaje. Inmediatamente presiona nuevamente el botón de acción para montarte en él. Si no lo haces rápidamente recibirás una patada que te dejará inconsciente y el caballo escapará. Si logras montarlo, comenzará la segunda fase de la doma. El Lecus comenzará a galopar erráticamente intentando librarse de ti. Una imagen de un látigo y unas bayas amarillas aparecerá en la pantalla. Cuando esta imagen se ilumine y aparezca el mensaje, presiona el botón de acción para alimentar a Lecus. Si lo haces correctamente, la doma aumentará y el Lecus continuará corriendo contigo. Si presionas el botón antes o después, el caballo te desmontará y podrás recibir una patada. También la eficiencia de doma se verá reducida y tendrás que esperar a que se tranquilice para intentarlo de nuevo. Si has sido desmontado sin haber cometido un error, simplemente repite el proceso. La doma del unicornio es idéntica. El periodo de gestación del Lecus es de 7 horas y 56 minutos, mientras que una cría tardará 1 día y 22 horas en alcanzar la madurez, alimentándose de bayas o cultivos. Es importante notar que es posible criar unicornios, pero estos solo pueden aparearse entre ellos, es decir, la reproducción entre un Lecus y un unicornio no está permitida. Si lo emplearás como asistente de doma o recolector, asigna puntos en daño melee principalmente. Si tendrá el rol de explorador y carga, asigna puntos en velocidad de movimiento y peso. La mascota chibi del Lecus es de rareza poco común, mientras que la del unicornio es de rareza legendaria, ya que un arco iris lo seguirá todo el tiempo. Esta fue la principal información sobre el Lecus. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.